Vuelve la información y el análisis. Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. 8:45 y en el Salón de Honor del Congreso Nacional se canta a esta hora el himno nacional por el inicio de la ceremonia de entrega del texto constitucional. El presidente de la República, Gabriel Boric, ya entró acompañado de la presidenta del Consejo, Beatriz Zevia. Ya han tomado posición en la testera. Estamos con la música característica de los columnistas. Saludamos a Jorge Navarrete. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días. Francisco Covarrubia también está con nosotros. Muy buenos días. Que, por supuesto, los columnistas son una presentación de Office Hub Costanera donde todo se conecta. Oye, escuchemos un poco el ambiente de lo que pasa a esta hora en el centro de Santiago, en la sede del Congreso. Están cantando el himno nacional. Hay un coro. Coro de la Universidad de Chile, el que está interpretando el himno nacional en esta ceremonia donde el presidente va a recibir el texto constitucional como hizo hace un poquito más de un año, el 4 de julio del 2022, y luego va a firmar el decreto en que convoca al plebiscito. Se espera que el presidente también dirija unas palabras ahí ante todos los presentes, que son básicamente líderes de instituciones de la República. Hay hartos parlamentarios, están por supuesto los consejeros, también los expertos, y cada uno de ellos podía llevar a un invitado. Porque es interesante saber qué va a decir el presidente. Obviamente no se va a jugar por una posición, todo el mundo sabe que vota en contra, pero es importante saber qué se dice y cómo se dice. Y hay que estar atento a las improvisaciones que han jugado una mala pasada últimamente, porque yo creo que el texto escrito está bien revisado. El secretario general del Consejo Constitucional, Luis Rojas, empieza a hacer lectura de los documentos, digamos, qué sé yo, reglamentarios. Y a propósito de lo que decía Francisco, en el entorno del presidente están cruzando los dedos para que si llega a salírsele algo que fuera muy interpretable como hacia la posición en contra, sea poquitas horas antes del plebiscito y no en una ceremonia como la de hoy. Sí. Lo dicen con humor, por supuesto. Sí, yo creo que es más o menos evidente que todos saben que el presidente en términos personal y políticos tiene una determinada opción y que el resultado evidentemente no le acomoda. Sin embargo, tengo la impresión de que no vamos a tener grandes sorpresas y esto va a discurrir por ciertos lugares comunes más o menos obvios. La idea de que aquí no hubo un consenso, sin embargo que hay una legítima mayoría, que probablemente pudimos haber hecho un esfuerzo mayor para aprender de las experiencias del pasado, especialmente de la convención, que serán los ciudadanos finalmente los que van a decidir. Que respetaremos el resultado. Exactamente. Una cosa obvia. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, si es que efectivamente no hay ninguna improvisación, no deberíamos tener una novedad. ¿Habla solo el presidente o habla Beatriz Zevia también? Entiendo que habla el presidente. Déjame chequearlo, porque también debiera hablar alguien a nombre del Consejo, ¿no? Claro. Y al reglamento de funcionamiento de los órganos del proceso constitucional. Ahí está el texto, lo sostiene la presidenta Beatriz Zevia. Es una edición, no sé cómo decirlo, encuadernada, elegante, al igual que se dio el año pasado. Es un texto que parece como gris plateado y que tiene la figura, la silueta de nuestro país. En su portada habla Beatriz Zevia, a esta hora la presidenta del Consejo Constitucional. La presidenta del Consejo Constitucional, la señora Beatriz Zevia. Antes de comenzar mi discurso, quisiera expresar la profunda conmoción que sentimos, y creo que hablo por todos, por la desoladora tragedia que enluta a Coronel y al país entero. Lo ocurrido anoche es el testimonio más crudo de la grave crisis social que vive nuestro país, con decenas de miles de familias viviendo en campamentos, expuestos al frío, al hambre y a la muerte en circunstancias tan trágicas como las vividas anoche. Si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo para enfrentar la pobreza extrema y el abandono de estas familias. Es deber del Estado y del Gobierno actuar ya.
Su Excelencia, Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, señor Presidente del Senado, señor Juan Antonio Coloma Correa, señor Ministro de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, honorable Presidente de la Cámara de Diputados, señor Ricardo Cifuentes Lillo, autoridades presentes, señoras y señores. Ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos que miran con toda la serenidad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos, íntimamente convencidos de que la verdadera felicidad de los pueblos no consiste solo en darles instituciones análogas al espíritu portentoso en que vivimos y a los progresos de una civilización que va invadiendo las 4 partes del orbe, sino en satisfacer, antes de todo, las necesidades peculiares. Así reflexionaba el periódico nortino La Bandera Tricolor sobre la instalación y el trabajo de la Gran Convención, esa que daría vida a la Constitución de 1833, cuerpo legal que nos acompañaría por casi 100 años y que es por lejos la Constitución más larga de nuestra corta existencia republicana. Hoy la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, entonces, iniciando su discurso con el recuerdo, la alusión a esta tragedia que ocurre en un campamento de Coronel. 8 niños muertos, 6 adultos fallecidos, miembros aparentemente de 3 familias venezolanas, producto de un incendio por una estufa que se produjo en las últimas horas, una tragedia sin duda. Bueno, la ceremonia entonces la abrió Beatriz Hevia al reanudar la sesión número 36 del Consejo Constitucional, que es el último plenario. Luego vino la interpretación del himno por la camerata del Centro de Extensión Artística y Cultural, el CEAC de la Universidad de Chile. Luego el secretario general del Consejo, Luis Rojas, dio fe del texto que se entregará al presidente de la República. Ahora se produce el discurso de la presidenta del Consejo. Luego Beatriz Hevia le hará entrega formal de la propuesta de constitución al presidente de la República. Viene el discurso de Gabriel Boric, se firma el decreto que convoca a plebiscito y se cierra la ceremonia. La presidenta Hevia levanta la sesión. Es una ceremonia relativamente corta que termina a las 9:30 y estaremos siguiéndola y comentándola acá en el estudio con nuestros columnistas de hoy, Jorge Pirincho Navarrete y Francisco Covarrubia. Interesante el liderazgo de Beatriz Hevia, más allá del resultado de esto, al igual que ocurrió en la convención anterior con Gaspar Domínguez, no. Sí. El vicepresidente, sí. Más que la presidenta, el vicepresidente. Yo creo que más allá de la hojarasca, como decía el presidente Lago, han surgido liderazgos jóvenes que los vamos a tener presentes hacia el futuro, digamos. Eso es una realidad. Tal cual. ¿Pirincho? Va a depender del resultado, fíjate, no quiero ser pájaro de mal agüero, especialmente respecto a la proyección de estos liderazgos, pero justamente Gaspar Rivas, Domínguez. Gaspar Rivas es el parlamentario. Es el diputado. ¿Cómo que desapareció? La presidenta, la segunda presidenta de la convención. Elisa Quinteros. Después la misma Elisa Loncón y Baza. Tengo la impresión de que su destino, incluso personal y político, está ineludiblemente también ligado al resultado. Y de cara a eso, quizás comentar lo siguiente. Todos especulábamos que este proceso se iba a parecer mucho al anterior desde el punto de vista de la alineación política y que los que en el entonces votaron rechazo y así hicieron campaña iban a intentar generar una coalición política electoral para efectos de este diciembre relativamente similar. Y sin embargo también advertimos que eso iba a ser difícil, primero por la existencia de un conjunto de personas que está por rechazar cualquier texto constitucional que marcan algún grado de distancia, incluso de desprecio, diría yo, de cualquier cosa que venga de la clase política. Y quizás las únicas novedades, porque lo que ocurrió con Demócratas, Amarillo, no digamos que nos sorprendió muchísimo, quizás las únicas novedades son primero un cierto sector de la socialdemocracia que estuvo en el rechazo, y que ahora vuelve a estar en el rechazo, probablemente ejemplificado en Ricardo Lagos Escobar, y algo que era más extraño, diría yo, que es la disidencia al interior de la derecha, ya no solamente respecto a ciertos personajes un poco más satélites, como Tere Marinovich, Iván Poduje, sino que en una expresión institucional bien evidente, ya 3 senadores, varios diputados, algunos de ellos militantes del Partido Republicano, como el caso de Rojo Edwards, lo que augura, una vez más insistimos, que vamos a tener un resultado más bien estrecho.
Sí, Francisco. para mí no era obvio lo de demócrata y de amarillo, más allá de cuántos son y cuánta prensa tienen, digamos, pero a mí me da la impresión de que en el proceso anterior cruzó un grupo grande de la centroizquierda y lo que estamos viendo ahora es que una parte se devolvió, no sé, la mitad se devolvió y la mitad se quedó ahí, pero visto en el papel hace, qué sé yo, un año y medio, las personas que hoy día están por el a favor junto con el mundo republicano y en menor medida con Chile Vamos, habría sido bien impensable. Los Isidro Solís, la Jimena Rincón, etcétera, más allá de cuáles son las razones y más allá de cuáles son los cálculos políticos, da cuenta de que una parte se quedó simplemente y yo creo que eso va a ser muy decisivo cómo siga la gente que sigue ese mundo y que no milita en ese mundo, finalmente si se van a mantener en una orilla o van a devolverse a su propia orilla. Y es interesante porque el descuelgue del mundo de la derecha, a diferencia del plebiscito de entrada, aquí han pasado tantas cosas que ya hay que sacar papel y lápiz, pero el plebiscito de entrada, la parte de la derecha que se descolgó es la parte de la centro derecha, que salió a votar con la izquierda en pos de, como quien dice, no sé, un gran acuerdo país, etcétera. Pero la derecha dura se mantuvo muy atrincherada, ¿cierto?, en el rechazo. Ahora, el descuelgue no es por el centro, en el caso de la derecha, el descuelgue es por la derecha de la derecha, digamos. Claro. Entonces hay un proceso distinto. Y lo otro interesante a propósito de lo que decía Pirincho es cómo vota la antipolítica. Porque lo obvio es decir, la antipolítica vota en contra de cualquier cosa. Pero creo que al momento de empezar esta campaña y al momento de que el Partido Comunista dice ahora empieza el nuevo proceso a partir del día siguiente, cuando algunos expertos dicen bueno, vamos a dar unas vacaciones constitucionales, pero esto vuelve, cuando los partidos del socialismo democrático dicen no, en este gobierno no, lo cual significa que el próximo gobierno sí, creo que la antipolítica puede darse vuelta, digamos, y puede considerar que el voto antipolítica, es decir, ya, hay que votar para terminar esta cuestión de una vez. Creo que ahí van a ser algunas de las claves entonces de cómo va a ser el resultado. ¿Cuántos de la centro de izquierda se devuelven y cómo vota la antipolítica? Sigue el discurso de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Zevia, que aludió al presidente. Dijo, el presidente albergaba la esperanza de que ganara el apruebo, yo tenía la convicción de que ganara el rechazo. Los chilenos anhelan que se cierre este proceso constitucional con la aspiración de que políticas y políticos dejen la ideología y pongan fin a la incertidumbre. Escuchemos un poco más de la transmisión. Son necesarias para garantizar la imparcialidad y la eficiencia en la administración pública, y donde la importancia de las Fuerzas Armadas y de orden es reconocido explícitamente, donde la conservación de la naturaleza y la biodiversidad es respetada y equilibrada con el desarrollo, entre las normas básicas que son esenciales para abordar los desafíos de nuestras sociedades. Una república, finalmente, donde se establece que la soberanía tiene como único límite la dignidad esencial de la persona humana, garantizando el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas. Estas y tantas otras más son las bases fundamentales de cualquier constitución y reflejan los valores y principios que se consideran indispensables en las sociedades modernas, por lo que su implementación es esencial para garantizar un sistema justo, equitativo y democrático. Junto con ello, este Consejo también se hizo cargo, y así está plasmado en esta propuesta que hoy entregamos, de las demandas más urgentes del Chile de hoy y de los desafíos que tenemos hacia el futuro. Un Chile más seguro, un Chile más estable y menos corrupto, y un Chile que pueda salir del estancamiento económico y progresar en orden y paz. La Constitución que presentamos hoy tiene el potencial de convertirse en una herramienta esencial, sustancial, clave, para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Una Constitución que tiene asimismo los fundamentos para transformar el Estado, modernizando la administración pública y proscribiendo para siempre a los corruptos que abusan de los recursos de todos los chilenos. Una Constitución que tiene finalmente la capacidad para terminar con la incertidumbre institucional y política, fortaleciendo el Estado de Derecho y la certeza jurídica, y dispone las herramientas necesarias para reactivar nuestra economía y potenciar las inversiones que nos permitirán cambiar el rumbo de nuestro país hacia el futuro.
Son todos objetivos ambiciosos, pero dotados de una legitimidad incuestionable si cuentan con el apoyo mayoritario de nuestro pueblo y la sanción democrática de un plebiscito llamado a pronunciarse en este singular momento y particulares circunstancias. Señor presidente, estimados consejeros, cuando asumí la presidencia de este Consejo, hice referencia a que nuestro país vive una crisis moral y social de proporciones, una crisis en todos los aspectos de la vida de esta nación y que se ha manifestado de muchas formas, como la corrupción generalizada, la desconfianza en las instituciones, la polarización política, injusticias inaceptables o la falta de valores cívicos, manifestaciones que tienen un impacto devastador en la sociedad. Una de las primeras víctimas de esta crisis ha sido la confianza de la población en las instituciones gubernamentales, políticas y judiciales, y ha socavado asimismo la confianza en el Estado como un todo, minando la fidelidad de los chilenos a la democracia. La falta de valores cívicos y la creciente polarización política han dividido a nuestra sociedad en facciones. Esto ha dificultado la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones a los problemas, ya que la lucha partidista y la desconfianza terminan obstaculizando la cooperación, las miradas de largo plazo y el foco en el bien común. 9 en punto, habla la presidenta del Consejo Constitucional, después va a dar su discurso el presidente Gabriel Boric, lo estamos comentando y siguiendo con Jorge Benito Navarrete, con Francisco Covarrubias, vamos a revisar también los titulares, vamos a hacer un alto y vamos a seguir en la transmisión. ¿Comentarios antes de ese alto? No, muy breve, yo creo que la presidenta está dando un discurso en la línea de lo que esperábamos, evidentemente a favor del apruebo, se ancla en lo que va a ser el sustrato más significativo de la campaña de la favor, que es justamente terminar con la incertidumbre, y en ese sentido, claro, uno podría discutir que hable del exceso de ideologización porque es justamente lo que se le reprocha a la imposibilidad de tener acuerdos, tal como lo leímos en la columna de Miguel Litín. Y un punto respecto a lo que decía Francisco hace un rato, a mí no me sorprendió los amarillos y los demócratas, porque como él muy bien dijo, a pesar de los intereses particulares, a pesar de las posibles negociaciones electorales, bueno, esos a pesares son bien grandes y explican cómo dos fuerzas políticas que requieren algún nivel de representación parecen haber tomado la decisión de que es al alero de la derecha más que de la izquierda. Muy legítimo por lo demás, pero creo que eso está en el fondo de buena parte de las decisiones. Pero eso no deja de ser noticioso. No le quita lo noticioso, porque finalmente significa una ampliación, por las razones que sean, pero significa una ampliación de ese mundo. De hecho, ahora, cuando era una que nos una, me gustaría, ponte tú, mirar más con calma qué hace, ponte tú, un personaje como Javier Parada. Vamos a conversarlo a la vuelta. Por ahora, de regreso en Tele 13 Radio, el presidente Boric ha recibido el texto constitucional de manos de la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia. Ahora el presidente va a hacer uso de la palabra. Escuchamos su discurso en la sede del Congreso en Santiago. Del Consejo Constitucional, vicepresidente, todas las autoridades del Estado presentes, consejeros y consejeras que han realizado un arduo trabajo durante estos meses. Comienzo sumándome al desgarro que provoca la tragedia de anoche en Coronel. 14 personas muertas, varios niños, todos migrantes. Sería bueno preguntarse en nuestros mismos discursos y en nuestras acciones, ¿cómo tratamos a esa gente que falleció ayer? Y cómo las propuestas de norma también se hacen cargo de estas realidades. La humanidad y el respeto a los derechos de toda persona por el solo hecho de ser humano es lo que nos debe inspirar y lo que, no les quepa duda, guía las acciones de este gobierno. Chile, nuestra patria, tiene sin lugar a dudas muchos desafíos. Varios de ellos
no me cabe ninguna duda, quizás la mayoría, son compartidos por todos los aquí presentes y por la mayoría del pueblo de Chile, que espera que quienes estamos en política seamos capaces de ponernos de acuerdo y dejar de lado nuestras diferencias en pos del bienestar de toda la ciudadanía. Debo decir, sin embargo, que pese a todos estos desafíos que tenemos pendientes como sociedad, yo estoy profundamente orgulloso de nuestro país, de lo que hemos logrado como Chile a lo largo de nuestra historia, y soy profundamente optimista también respecto al futuro de nuestra patria. Concurro a esta solemne ceremonia en mi condición de jefe de Estado y presidente de todos los chilenos y chilenas. Quiero en primer lugar agradecer el trabajo difícil de los consejeros y consejeras en estos meses. Y ahora que el trabajo del Consejo Constitucional ha concluido y tenemos una segunda propuesta de constitución política, se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa. Como recordaba la presidenta del Consejo Constitucional, en julio del 2022 concurría a estos mismos salones del ex Congreso Nacional para recibir la primera propuesta constitucional. Dije entonces que se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional, y como presidente de la República tengo el deber de generar las condiciones para que cada uno de los ciudadanos de nuestro país pueda tomar una decisión libre y plenamente informada. Aquello lo reitero hoy. Nuestra principal responsabilidad como gobierno, y la mía en particular como presidente de la República y de todos los chilenos y chilenas, es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre. Ello implica generar las condiciones de un proceso electoral que sea inobjetable y expedito, como es nuestra tradición democrática, de la cual estamos profundamente orgullosos. Y a la vez que nuestros compatriotas cuenten con la información necesaria para poder tomar una decisión seria y responsable, pensando siempre en lo mejor para nuestra patria compartida. Somos un país que se ha enfrentado a muchas dificultades, pero que siempre logramos superarlas cuando nos ponemos objetivos comunes que van más allá de nuestras diferencias. Y es que la experiencia nos muestra una y otra vez que cuando logramos amplios acuerdos nos va mejor como país. Sabemos que las constituciones no solucionan los problemas inmediatos, pero debiesen dar un marco para que aquello suceda a través de la política pública. Las constituciones definen en muchos casos el sentido y los límites de estas políticas. Y eso es lo que justamente tendrá que ponderar cada ciudadano y ciudadana. ¿De qué manera este texto constitucional, esta propuesta que hoy día el Consejo nos presenta, permitirá abordar los grandes temas de Chile, los desafíos que tenemos en materia de salud, de educación, de pensiones, de trabajo, de seguridad social, de medio ambiente, los avances en los derechos de las mujeres, el modelo de desarrollo, los recursos naturales, la institucionalidad política, el fortalecimiento de nuestra democracia, la integración de nuestra diversidad cultural? Si es que este texto permite hacernos las preguntas y tiene la flexibilidad para poder hacernos las preguntas que aún no nos hemos formulado. Y por sobre todo, los chilenos y chilenas deberán decidir si es que esta es una propuesta que nos une.
Chile enfrenta un momento clave para definir su futuro. Y en el caso de que la propuesta que hoy día nos entregan de nueva Constitución sea aprobada, no les quepa duda que como gobierno cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación y nos haremos cargo, como corresponde en conjunto con los demás órganos del Estado, del proceso de reformas legales y adaptaciones reglamentarias que se requerirá. Si en cambio esta propuesta es rechazada, nuestro gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas, respondiendo con sentido de urgencia a las demandas sociales que la ciudadanía nos exige y que hoy son la principal preocupación de nuestros compatriotas. Más allá de los resultados y lo que dirima el pueblo de Chile, podemos decir, y en esto no me cabe ninguna duda, que nos encontramos, que nuestras herramientas y formas de relacionarnos siguen siendo esencialmente institucionales y democráticas, que la violencia no tiene cabida en democracia y que es a través del diálogo y el encuentro respetuoso entre quienes piensan distinto que somos capaces de solucionar los desafíos y problemas que tenemos como sociedad. Y ojo, que esto no es poco decir en tiempos de guerra y de discursos intolerantes. Ojalá fueran también tiempos de más unidad. Pero sin embargo, como les decía desde un comienzo, soy optimista respecto de Chile y su futuro. Y sé que si perseveramos, vamos a lograr encontrar más temprano que tarde los acuerdos necesarios para poder construir un Chile que sea compartido y más unido. Todos, más allá de nuestras diferencias, sabemos que debemos trabajar en esa dirección, remar hacia un mismo lado. Y es que en los últimos días hemos sido testigos que cuando nos volcamos como país a un propósito común, logramos grandes triunfos y alegría y superar obstáculos que pudieran parecer insalvables. Los Juegos Panamericanos han sido una muestra tremenda de aquello, de unidad, de esfuerzo, de trabajo conjunto de todas nuestras instituciones, sector público y privado, de todas las generaciones, de gobiernos de diferentes signos, para poder sacar adelante un desafío que parecía gigante. Y nos han dejado un aprendizaje importante, que como país hay más cosas que nos unen, que en torno a la bandera chilena y al himno nacional nos encontramos independientes de las diferencias contingentes que tengamos. Y cuando trabajamos con un mismo norte compartido, logramos sacar las cosas adelante pensando en el bienestar de los chilenos y chilenas. Compatriotas, los invito a que continuemos con el ejemplo de unidad que nos han dejado estos históricos Juegos. Seamos esa patria justa que tanto anhelamos, la que se construye entre todos y todas. Quiero de esta manera acoger solemnemente el trabajo que han realizado como consejo y previamente también la comisión de expertos y expertas. Y poner este trabajo en manos del pueblo de Chile, que son quienes tienen ahora la palabra definitiva. De esta forma, y a partir de la firma del decreto correspondiente, queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de diciembre e invito a todos nuestros compatriotas a informarse y participar cumpliendo con ineludible deber ciudadano de votar y definir en conjunto los destinos de nuestra patria. Como gobierno, lo que nos corresponde ahora es facilitar este pronunciamiento y acoger el veredicto de la soberanía popular. Es así como se construye Chile, su grandeza y su continuidad como nación. Confío plenamente en la sabiduría del pueblo chileno. Y es que siempre, en las decisiones políticas trascendentales, esto
el pueblo chileno lo ha demostrado y estoy seguro que en esta ocasión así también será. Escuchemos y confiemos en el veredicto democrático del próximo 17 de diciembre. Muchísimas gracias a todos y a todas por su trabajo. Adelante. El presidente Gabriel Boric, entonces, finalizando su intervención en el cierre de este proceso constitucional, se abre el tiempo de los ciudadanos y ciudadanas para que se expresen. Alude el presidente también al 4 de julio del 2022, cuando recibió el texto del anterior proceso, haciendo de alguna manera una comparación de que en ese momento también habló del rol del gobierno, que era el de facilitar que se realizara el plebiscito, y respondiendo de manera indirecta a la alusión de Beatriz Evia en su discurso. ¿Cómo vieron al presidente Pirincho? En lo que habíamos anticipado, ¿no? Un discurso sutil, más bien plano del punto de vista ideológico, no evidenciando de manera explícita su preferencia, aunque probablemente muchos de nosotros la intuimos, quejándose, no de manera muy amarga, por la ausencia de consenso y de diálogo que genera esta propuesta, y por supuesto, como era de prever, entregando la decisión finalmente a los ciudadanos, limitando su rol y el del gobierno a una cuestión que más que formal es procedimental e importante, y que tiene que ver con garantizar un proceso electoral impecable, con la mayor libertad para tomar una decisión que a su turno sea fundada a partir de lo que dice el texto más que de las imágenes que probablemente se van a tratar de instalar. El presidente está firmando en este momento el decreto, a ver si escuchamos al audio ambiente, acompañado de los ministros Elizalde y Toá. Muestra la carpeta en este momento del decreto que establece oficialmente la realización del plebiscito el 17 de diciembre próximo. Habló de los panamericanos el presidente también, para referirse a que cuando tenemos un propósito común logramos grandes alegrías y superamos obstáculos. Queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de diciembre y lo que queda es acoger el veredicto de la soberanía popular, dijo el presidente Francisco Covarrubias. Sí, las caras en esto hablan por sí mismas. Circunspecto, Boric. Sí, y la ministra Toá y el ministro Elizalde también están como quien está, no sé, pagando un parte, para no decir en un funeral, o sea, sin ningún entusiasmo, un discurso correcto del presidente, sin improvisaciones, sin tampoco arriesgar mucho en el discurso, más bien sutilmente trató de decir que esto no era unitario, sino que esto, a diferencia de los panamericanos, lo que ocurría era que reflejaba, no sé, no una visión compartida, y hace ese guiño con los panamericanos, y me parece que sale bien de esto, y evidentemente no estaba cómodo. Yo estuve revisando las imágenes ahora de cuando fue la entrega anterior, y evidentemente se veía otras caras, otro entusiasmo, pero bueno, tiene que salir del paso en esto, y tiene sobre todo, y esa es la estrategia que ha determinado la moneda, tiene que no explícitamente ponerse al frente de una posición, que en este caso sería la en contra, porque de esa forma lo que hace es transformarla en un plebiscito a su gobierno, que ya vimos que no solo no le dio resultados, sino que además lo dejó muy afectado en los meses siguientes hasta el día de hoy, digamos. Así que pasó. La presidenta ya pasó. del Consejo, Beatriz Evia, acaba de levantar oficialmente la sesión, y hay aplausos en el Salón de Honor de la sede del Congreso en Santiago, porque esto es lo último. Escuchemos a la presidenta. Invitados por su presencia además en esta ceremonia. Y por haberse cumplido con el objeto de esta última sesión, se levanta, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 158, inciso segundo de la Constitución Política de la República, se declara disuelto el Consejo Constitucional. Ahí está, con el toque de campanilla se declara disuelto solo el Consejo Constitucional. Francisco. Con la vez anterior hay que recordarse que la última sesión, antes de la entrega del texto, había terminado enfervorizadamente los consejeros gritando: el pueblo unido avanza sin partido. O sea, todavía estaba esa exultación de un grupo importante de convencionales en el proceso anterior, y ya para esta etapa se había una sensación de que esto se estaba complicando el resultado,
razón por la cual se trató de hacer una cosa más ceremoniosa, más encorbatada, más formal, pero se llegaba un poco con la sensación de que esto se estaba un poco yendo de las manos la vez anterior. Y aquí es un poco distinto porque viene de atrás, digamos, la propuesta constitucional viene con una sensación de derrota, pero con un intento de acercar los guarismos de la encuesta y de lo que puede ser el resultado. Entonces es muy distinta en muchos sentidos una ceremonia y la otra, y bueno, y tendremos que ver finalmente cómo termina esto y finalmente si esto termina, pase lo que pase, si esto termina. Difícil que termine. Pirincho. Vamos a ver, pues ya como se decía en la ceremonia, lo escrito y lo hablado está ya puesto sobre la mesa. Decía el presidente que es la hora de los ciudadanos y probablemente antes que eso es el momento de la campaña. Y yo solo quisiera abogar, aunque no sé si con mucha esperanza, a hacer un esfuerzo porque si no logramos un consenso en torno al texto, a lo menos sí podamos tener una campaña menos beligerante, menos polarizada, y donde cada uno de nosotros puede efectivamente hacer una reflexión un tanto más pausada sobre el texto y sobre las implicancias que significa aprobar o rechazar. Y ahí hay mucha responsabilidad, creo yo, de los dirigentes políticos, de quienes dirigen la campaña, para efectos de hacer algo distinto a lo que fue la pasada, especialmente de cara a un conjunto de imágenes en una elección que sabemos tiene un componente emocional muy fuerte, y aunque en política lo más objetivo es lo subjetivo, creo que este tipo de elecciones que versan sobre estas decisiones ojalá tuvieran un tinte algo distinto a la reyerta electoral tradicional. Francisco, ¿tú crees que se vayan estrechando las posiciones a favor y en contra? Ya empezó la campaña, por lo menos en redes sociales, porque formalmente no se puede hacer, pero de los republicanos con mucha fuerza, lo contaba Paula Comandari, ya tienen jingle, también en tono rap como el de la campaña presidencial de José Antonio Kast, pero es grande la diferencia según las encuestas a favor del en contra. Valga el enredo. Bueno, es una realidad en las que 6 o 7 encuestas que tenemos en el país, todas muestran que se ha ido estrechando. La pregunta es si esta tendencia logra cambiar el guarismo que hoy día tenemos, que está todavía lejos, ¿cierto? Si tomamos solo la encuesta CADEM, esta se ha estrechado cerca de 18 puntos, si no me equivoco, en 6 semanas. Y esto marca también cómo han cambiado las campañas electorales, porque si hace 5, 10, 15, 20 años atrás hubiéramos dicho que estos son los resultados de las encuestas y que faltan 6 semanas para una elección, habríamos dicho esto es imposible de dar vuelta, porque dependía mucho del trabajo territorial, de la feria, del folleto, del panfleto, del cartel. Y hoy día sabemos que las cosas son mucho más dinámicas. Hoy día los memes, los WhatsApp, las redes sociales, Twitter, qué sé yo, los TikTok, etcétera, juegan un rol mucho más determinante, pero mucho más rápido también en la población, y eso hace de que finalmente los resultados puedan ser mucho más dinámicos. Lo vimos en Argentina, lo hemos visto en tantas elecciones, ¿cierto? Las últimas elecciones en el mundo, y por lo tanto creo que esta es una elección que está abierta, pese a la diferencia que hoy día muestran las fotos. Creo que esta es una elección que está abierta. Y finalmente tendremos que ver esas claves que hablamos con Pirincho al principio respecto a bolsones de votos, digamos, finalmente, que van a decidir esta elección, cómo se van a comportar, porque ellos van a terminar generando un resultado. Me cuesta prever que tengamos un resultado tan holgado para cualquiera de los dos sectores como el que tuvimos hace un año en el plebiscito. Me cuesta creer, creo que esto va a ser muchísimo más estrecho. Pirincho. Tiendo a coincidir.
lo habíamos conversado ya hace una semana. En toda elección en general se produce al final una apretada de los resultados y creo que esta no va a ser la excepción. Y si se alcanza o no a cruzar la tendencia antes del 17 de diciembre, va a depender, entre otras cosas, del tenor, primero, de la campaña, segundo, de la conducta del gobierno y de evitar polarizar al punto tal que esta sea una elección contra el oficialismo, y qué pasa con esa gran cantidad de ciudadanos que mira todavía con algo de desánimo y distancia este proceso. Escuchemos a Lautaro Carmona, presidente del Partido Socialista, en declaraciones afuera del Congreso. Perdón, comunista. Sea lo más participativo, lo más informado, para que sea la ciudadanía la que entregue su veredicto. Ya ahora tenemos texto, hay que ir y vamos a promocionar que voten informados, pero voten todos y todas. Eso me parece impecable. ¿Cuáles van a ser los lineamientos de la campaña? Eso es un tema que tiene dos espacios. El primero es la coordinación de los partidos de gobierno que estamos trabajando juntos, y la clave, en mi opinión personal, es que de la forma más simple seamos capaces de transmitir la mirada con la veracidad absoluta, de tal forma que la gente tenga discernimiento propio y sobre esa base se dé cuenta que el texto, lamentablemente, segunda experiencia histórica, no reúne los requisitos para que sea la constitución de todo el país, de todos los sectores del país. Y no, fundamentalmente, ¿por qué? Porque es una mirada que tiene una marca esencialmente programática, desde una visión de país que viene desde los sectores que eran mayoría, por votación tuvieron la mayoría, pero no así, digamos, trabajar un texto que representa el mismo Estado subsidiario y más profundizado todavía. De ganar la opción en contra, Lautaro, de ganar la opción en contra, ¿cómo se sigue con el proceso constitucional? ¿Cómo se canaliza el malestar de la gente que produjo que estuviese con estos dos procesos constitucionales? Yo creo que cada día tiene su afán. Eso toca el día 18. Hay que sacar conclusiones muy serias y muy profundas de lo que sea ese resultado. Y evidentemente que es imposible que alguien se proponga en lo inmediato un nuevo proceso desde el punto de vista del tema constitucional. Cuando Las declaraciones de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, a la salida de la ceremonia, y esto último era lo significativo, porque tú mencionabas que Daniel Jadwe había hablado de un nuevo proceso constituyente, incluso con una asamblea. Esa no es la postura oficial del Partido Comunista, como ha quedado claro. Sí, obviamente la opción en contra, van juntos en la campaña con todo el resto de los partidos del oficialismo. Solo la DC va a tener un espacio aparte en la franja, y empezamos a cerrar entonces esta transmisión junto a Jorge Pirincho Navarrete y Francisco Covarrubias. Comentarios breves al cierre. Pirincho. En Carmona lo esperado, trató de evitar pronunciarse sobre la opción del Partido Comunista. Al final, evidentemente, no tiene alternativa, van por el rechazo, pero siguiendo la línea de lo que ha expresado el presidente, de entregar esta decisión a los ciudadanos, de una campaña informada, en fin, y despeja, en esta lógica del miedo como movilizador electoral, despeja lo menos que la posición oficial del Partido Comunista sea tener un proceso en el corto y mediano plazo, y ni menos todavía que este sea una asamblea constituyente. Francisco. Sí, pero va a ser inevitable pensar en el día después. Yo creo que de todas maneras esta campaña va a ser menos emocional que lo que fue antes. Creo que se está jugando menos en esta elección. Creo que la propuesta constitucional anterior generaba un cambio tan radical del país que generó mucha tensión, y esta, sin embargo, por un lado, para la izquierda no sale muy emocionante salir a defender la constitución actual, y para la derecha tampoco es muy emocionante tener que cambiar la constitución actual, y por lo tanto, más allá de las polarizaciones obvias de cualquier elección, más allá de que las acusaciones de fake news ya partieron, más allá de que todo el mundo está diciendo lo contrario a lo que dijo antes, digamos, más allá de eso, creo que va a ser una constitución en tercera y no en quinta, digamos, o sea, una elección mucho más frenada. Office Hub Costanera, donde todo se conecta, presentó Los Columnistas. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Nos vemos. Muy buenos días. Buenos días. Más conversación para una mejor información. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.